là là, oh monsieur mon chéri, crème brûlée, et latte, raisin, omelette du fromage. Omelette du fromage. Omelette du fromage. Omelette du fromage. Omelette du Hola, he estado perdido unos cuantos días. Estaba de aniversario con mi querida esposa Ana. Decidimos hacer lo más clicheroso del mundo y nos fuimos a París. Pero bueno, fuck off. Fueron unos días maravillosos, a pesar de que tristemente fueron muy cortos. A ver, ¿cómo te explico? París es como un museo gigante. Cualquier esquina vas a ver una iluminación, con una composición, con la arquitectura, con la vestimenta de las personas. Hay variedad de personajes donde a nivel artístico considero que hay mucha inspiración. Pero no solo eso, también aparte de visitar distintos lugares, decidimos enriquecernos. Y un amigo que tengo que vive allá que se llama Nescaín, él es un artista excelente, chequen su trabajo si no lo han visto, me recomendó una librería llamada Junku FR, voy a dejar el enlace en la descripción. Únicamente venden libros japoneses, pues realicé una serie de compras. Voy a tratar de ser muy breve ya que quiero simplemente mostrar algunos de los libros que compré y de cómo me han sido de utilidad en este poco tiempo en la última pieza que realicé. El primer libro es El arte de Furikuri. Es uno de mis animes favoritos producido por el estudio Gainax. El libro en su mayoría son las secuencias de las escenas animadas. Esto me resulta útil porque ahí hay mucho movimiento, cosa que define bastante mi trabajo, sobre todo al principio de cada proceso. Luego está Cannabis Works 1 y 2, que son los libros de Tatsuyuki Tanaka, que es un art director y animador de distintas películas japonesas. Entre estas está Akira, que es una de mis favoritas. Básicamente los libros reflejan historias basadas en un género que me gusta mucho, llamado cyberpunk, como también artes pertenecientes a proyectos varios y colaboraciones con artistas como Katsuya Tareda. El estilo del libro es una mezcla de storyboard con cómic postmoderno. A nivel de composición lo considero una verdadera joya de inspiración. The King Creek. Este es el artbook del artista Shinji Kamura. Él es el art director de la película. Esta película está basada en un manga creado por Taiyo Matsumoto en el 93 y cuenta la historia de dos niños huérfanos, uno llamado Black y el otro White. Si no lo han visto, vayan y echen un ojo. Y técnicamente esto es un libro de backgrounds, de cityscapes, de landscapes. Por supuesto tiene sus personajes, pero digamos que ese es lo que rodea el contenido del libro. A mí me sirve bastante porque yo soy muy malo haciendo este tipo de elementos y necesito enriquecer un poco mi librería visual con algo más de escenarios. Y por supuesto el papá de los batibatis, el mismísimo libro de arte de Overwatch. Este libro lo quería desde hace mucho tiempo, no solo porque varios amigos míos salen ahí, sino porque soy fan de toda la estética visual de Overwatch. No soy un jugador, pero siempre tengo presentes los conceptos de este juego cuando voy a revisar mi librería de inspiración. El trabajo de Arnold Zane es uno de mis favoritos desde su dibujo de Street Fighter hasta lo más reciente que he desarrollado en Overwatch. Y ahora el proceso. Bueno, me inspiré un poco en estos libros, pero las similitudes son muy pobres, la verdad. Es que estos libros no tienen ni una semana conmigo. Yo apenas lo estoy empezando a digerir uno por uno. Y la verdad es que solo le he podido echar un vistazo a cada uno. Pero sin embargo me han inspirado bastante, sobre todo el de Overwatch. La paleta de colores, los valores, la anatomía, la línea, las ideas. Digamos que yo en lo personal suelo trabajar valores muy claros y colores desaturados, como si fuera un shot de película animada. Yo creo que el proceso al principio es algo ya casi que personal. Casi siempre empiezo de la misma manera, pero siempre le echo un ojo a mis referencias, en especial esta vez a las del libro de Furikuri. Me ayuda también un poco a soltar la mano al principio. Y de verdad que hay mucha variedad de movimiento, de composición, de anatomía, de expresión. Es algo que se ve muy, muy comúnmente en animación. Un dato que me parece curioso es que
el presupuesto para Furikuri estaba hecho para hacer varias temporadas. Sin embargo, ellos decidieron hacer solo 6 capítulos del anime, y al invertir esta cantidad de dinero en tan pocos capítulos le desarrollaron una calidad bastante elevada. Todos los animadores que trabajaron aquí, todos los directores, todos los productores, digamos que hicieron una obra de arte en lo particular para mí, y por eso considero que es de mucha inspiración. Siempre les echo un ojo al principio de cada uno de mis procesos, así no tengan nada en relación con lo que voy a hacer, pero me ayuda a mantenerme fresco quizás con lo que quiero crear. Esto es solo refiriéndome en cuanto a técnica. En cuanto a concepto, como te digo, ya es algo personal. Yo pues cuando empecé a dibujar esto pensaba en esta sensación cuando uno regresa de vacaciones, cuando uno vuelve a la oficina, cuando tienes que escuchar lo que te va a decir tu jefe del nuevo trabajo, o darte un feedback, o como que toda esta sensación de cansancio, de que tú no quiero quedarme en la playa, quiero quedarme en la montaña, quiero quedarme con mis amigos, no quiero estar en la oficina, ¿ok? Entonces digamos que me recordé a años atrás cuando yo trabajaba en agencias de publicidad, en oficinas, como que esa incomodidad al volver al trabajo. Considero que quizá tiene algo de gracia reflejar esa situación, que nunca lo he hecho anteriormente, y dado que la historia de esta chica, que por cierto no tiene nombre, si se les ocurre algún nombre déjenlo en los comentarios. Es una especie de historia que va evolucionando a medida que se me van ocurriendo nuevas ideas. No sé a dónde voy, no sé si tiene un final o si tiene... No lo sé, es improvisado, así que sí pienso que es un poco más divertido y creo que le da un toque más de, digamos que, espontaneidad a la historia. Va evolucionando poco a poco, y en este caso pues como me sentí así salió la idea. Utilizando una situación con la que yo me siento identificado. Luego de jugar un poco con la perspectiva, padabim pabam, y darle cierto misterio al jefe, ya que no quería que afectara el protagonismo de la chica, solamente quería darle ese movimiento que encontraba en el libro de Furikuri y que siempre intento darle a mis dibujos. Quise intentar luego de esto algo nuevo con los valores y con los colores. Como les dije anteriormente, yo suelo trabajar valores claros y nada de valores saturados, pero digamos que tomé una paleta algo más oscura basándome en los concepts de Overwatch, y jugué un poquito con los distintos tonos de piel, distintos tonos de cabello, distintos tonos en su camisa, al igual que en los elementos de fondo. Traté de no realizar quizá la misma estética que realicé en ilustraciones anteriores, como por ejemplo el fondo. Traté de no dejarlo blanco como de costumbre, por lo menos colocar un poco de información. Quiero ir poco a poco arriesgándome con los escenarios. Digamos que aún me falta mucho por aprender del libro de The Conking Creed y el de Cannabis Works, pero las intenciones están, y bueno, poco a poco ya, a medida que vaya estudiando la técnica y vaya estudiando lo que estos artistas increíbles realizaron, lo iré plasmando en mi trabajo. Yo pienso que es importante no mantenerse cerrado y probar técnicas nuevas. Eso es lo que te da el toque fresco a tu trabajo.
No digo que el mío sea la frescura, pero siempre intento darle un giro interesante a cada pieza por separado. Como en este específico, es una historia que va evolucionando al igual que mi trabajo, así que bueno, espero que la disfruten tanto como yo. Mon chéri, crème brûlée. Oye, ¿cómo dices gracias en francés? Baby. Bella, bellísima. No, esto no es italiano. Bueno, de verdad, de francés yo no tengo ni puta idea. Yo no. Omelette du fromage. Ese capítulo de Dexter fue lo máximo. Sacré bleu. Que si eres francés y estás viendo este video, no te ofendas. Esto es una sátira. Yo soy un ignorante del idioma francés, así que por favor no te vayas a picar. No te vayas a molestar, porque esto es humor. Baby. Merci. Merci beaucoup.